Vamos ahora sí a pasar a la palabra y a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. ¿Se acuerdan que el domingo, de qué hablamos el domingo? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿de qué fue el tema? No se acuerdan. Bendito Padre del cielo. La entrada triunfal de Cristo. Y les dije, toda esta semana es la última semana de Jesús y vamos a estar hablando acerca de esto. Bueno, el día de hoy veremos el libro de Números, pero a mí me llamó la atención porque lo estaba revisando de la semana pasada y el mensaje de hoy queda exactamente en esta semana importantísima. Porque vimos el domingo la entrada triunfal de Cristo, porque viene a salvarnos. Hoy veremos de qué viene a salvarnos. Y incluso yo le puse al título de esta noche: Dios nos rescató del pecado. Y el día de hoy estaremos hablando de eso, cómo Dios nos quiere reconciliar con Él. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Y al ver el pecado que hay en nosotros, debe de haber mucho sentido en lo que veremos el jueves, porque fue obediente hasta la muerte. Después veremos el viernes lo que es la cruz, el sacrificio de Jesús, va a morir. Y el domingo veremos su resurrección. Entonces todo lo que veremos en esta semana va completamente ligado a esta semana que cambió nuestra vida. Así que vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Abran sus Biblias en Números capítulo 15. Y voy a leer, a orar, y ahorita arrancamos para ver lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Así que, ¿por qué no le dices a Dios: háblame en esta noche? He venido a este lugar para escuchar tu voz. Habla mi vida y transfórmame. Dios, te doy gracias. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder venir y estudiar, meditar, escudriñar en tu palabra. Permite que a través de esta enseñanza, de lo que estamos viendo el día de hoy, nuestras vidas puedan ser transformadas a través de tu presencia, a través de tu palabra, y que podamos, Dios, entender y conocer el por qué estamos aquí. ¿Cuál es tu obra? ¿Qué es lo que has hecho? Incluso todo indica, o todo lo que veremos hoy apunta a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así que háblanos, enséñanos y haz tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Estamos en este momento en el libro de Números, donde el pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerden que Dios sacó o rescató a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y los lleva a un lugar que Dios les ha prometido, a un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de prosperidad. Y está el pueblo a punto de entrar. La semana pasada vimos incluso que enviaron unos espías a recorrer la tierra y a ver cómo se encontraba para poder entrar y poseer. La semana pasada vimos acerca de la incredulidad que hubo en el pueblo, en el cual tuvieron miedo a entrar, que ellos se veían como langostas, que no se veían que podían tomar esa tierra, aunque Dios las estaba entregando. Y entonces Dios trajo un castigo para ellos. Hemos visto durante este tiempo, últimas semanas, que el pueblo se ha quejado, el pueblo ha murmurado, y ahora lo vemos dudando. Y entonces Dios va a cambiar, a punto de entrar a la tierra prometida. Dios va a llevarlos ahora una vez más por el desierto, dando vueltas, y van a tardar 40 años en el que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida. En estos 40 años, todos estos incrédulos, o que no le creyeron a Dios, van a morir, van a quedar en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. Pero los hijos de ellos van a crecer y son los que Dios va a llevar a cumplimiento de su promesa. Este es un punto importante. Dios cumplirá su propósito aunque ellos no han hecho lo correcto. Porque tenemos un Dios que no miente, un Dios fiel y un Dios que hace las cosas a su tiempo.
Ahora, recordemos que el libro de Números no es un libro que nos muestre todo cronológicamente, pero sí nos resalta eventos importantes durante este tiempo. Pero lo que yo tengo que entender y comprender al final es que Dios cumple sus promesas a pesar de todo. Mira, antes de leer, deja ahí separado Números y leamos Salmos 138, versículo 8. Este es un buen salmo que pueden ustedes aprender de memoria. A veces quieres aprenderte un versículo de memoria, te puedes aprender este salmo, este versículo, y es un buen salmo para memorizar. Dice el salmo de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, importante, ¿te das cuenta que Dios no dice Jehová cumplirá mi propósito en mí? Sino se trata de su propósito, lo que Él quiere, lo que Él va a hacer, Él lo cumplirá en mí. El siguiente renglón dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque si no fuera por la misericordia de Dios que es sobre nosotros, nosotros nunca llegaríamos a ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. ¿No es cierto? Porque es a través de su misericordia. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Y entonces dice el salmista: no desampares la obra de tus manos. O sea, el salmista dice: pues hazlo. Yo sé que lo vas a cumplir, no porque yo lo merezca, no porque sea bueno, sino lo vas a hacer por tu misericordia, porque al final tú eres fiel y eres verdadero. Y te pido, oh Dios, que cumplas tu propósito. No me desampares, no desampares la obra de tus manos. Y esto es algo que tenemos que aprender. Dios siempre va a cumplir sus promesas a pesar de lo que somos. ¿Entendemos eso? Otra vez, Dios siempre va a cumplir sus promesas a pesar de lo que somos. Una vez Dios se encuentra con Jacob, y Jacob era un engañador. Jacob no era alguien digno de confianza, pero Dios, mira lo que Dios le dice en Génesis capítulo 28, versículo 15. Y a lo mejor este versículo también puede ser para alguno de ustedes. Génesis 28, 15, Dios le dice a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y luego le dice Dios: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios nos promete que Dios tiene un propósito para ti, para mí, y Dios lo va a hacer a pesar, a veces, que nosotros no caminemos de la manera correcta. Porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos. Ahora, no solamente podemos pensar, bueno, como quiera me voy a portar como yo quiera, acabo como quiera, Dios al final va a hacer su voluntad. No, es que el problema es que cuando tú no haces caso, Dios tiene que meterte en un proceso de disciplina. Y hay momentos que ese proceso por donde Dios nos hace pasar por fuego es muy doloroso. Tú puedes ver el pueblo de Israel, cómo Dios lo rescató, y hemos visto consecuencias en el desierto una y otra vez. Estamos viendo que no va a entrar la gente a la tierra prometida porque no creyeron. Otros sí, pero ellos no. Vamos a ver cómo van a ser después incluso derrotados y van a ser llevados a otros lugares, pero al final Dios cumplirá su propósito en su pueblo. Pero son momentos difíciles. Entonces no se trata: entonces yo vivo mi vida como yo quiera, acabo Dios como quiera lo va a hacer. No, porque puede ser que ese trayecto que estés pasando no sea nada atractivo o nada bueno. Entonces, una vez más, Dios está llevando a su pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y mira lo que Dios les dice. Ahora sí, Números capítulo 15, versículo 1 y 2, primeramente. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Pausa.
¿Se acuerdan lo que Dios les acababa de decir? Que no iban a entrar ellos a la tierra prometida porque habían sido incrédulos, pero que sus hijos iban a entrar. El siguiente capítulo me dice en el versículo 2, diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, Dios les está diciendo, van a llegar y vas a entrar a la tierra en la cual yo les he dado. Versículo 17 y versículo 18. Simplemente para reforzar lo que estamos leyendo. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Estos 4 versículos o 2 versículos me hace entender algo. Dios está confirmando su promesa. Aunque hay gente que no le cree y no va a entrar, a eso Dios no le importa, a eso para Dios no lo detiene. Al contrario, Dios va a cumplir su palabra. Él no miente, Él es fiel. Si Él dice que los va a llevar, lo va a hacer. Si Él dice que va a cumplir su promesa, lo va a hacer. Se van a tardar 40 años por su incredulidad, pero al final Él los va a llevar. Y creo una vez más que esto me habla y me muestra la misericordia de Dios. Porque lo más fácil de Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Como le dijo a Moisés, mejor me busco otro hombre, otro pueblo, pongo otro hombre, busco otro pueblo, y estos son más grandes, mejores y más valientes. Y no, lo que está diciendo Dios es, yo te escogí y yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Porque cuántas veces nos hemos quejado de Dios, cuántas veces hemos murmurado como el pueblo ha murmurado contra Dios, incluso cuántas veces hemos dudado de que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Pero al final su misericordia es firme y sigue haciendo su obra en mí. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Porque esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los filipenses referente al propósito de Dios, tanto en su vida como en el mismo Pablo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestro caminar diario seguimos fallando. A veces nos desanimamos, a veces nos detenemos, a veces no hemos avanzado. Y si Dios no fuera bueno y misericordioso, quizás tendríamos que venir a predicar y decir, muchachos, hermanos, ¿cuántos tenían un propósito de Dios y le fallaron? No, pues amén, bueno, ni modo. Lo perdieron todo. Pero no, cuando yo veo cómo es Dios, me hace entender algo. Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que no somos perfectos, pero una cosa estoy seguro y estoy persuadido, que Él comenzó una obra en mí, me ha ido cambiando, me ha ido transformando. Y esta transformación no sucede de la noche a la mañana, sino que Él lo va a perfeccionar, lo va a completar, lo va a hacer en mi vida desde ahorita, cuando empezó, hasta el día que Jesucristo o venga o me llame a su presencia. Entonces tengo que estar convencido, tengo que estar seguro de que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Regresando a Números, Dios va a dar indicaciones que ellos tienen que hacer cuando lleguen al lugar que Dios los va a llevar. Estamos hablando precisamente cuando ellos entren a esta tierra prometida. Y entonces Dios les dice, cuando llegues vas a ofrecer sacrificios. La primera parte, quizás los primeros 20 versículos, no los voy a leer verso a verso, pero habla
acerca de un sacrificio o sacrificios que tienen que hacer ellos. Estos sacrificios ya los hemos visto. Lo vimos en Levíticos, eran indicaciones de cómo pueden ser un sacrificio. Ahí me dice sacrificios, ofrendas, holocaustos que podían hacer, dice ahí por voto. Y esto me habla de sacrificios voluntarios simplemente por una adoración a Dios. O podía haber sacrificios que eran holocaustos de paz. Y esto me hablan que tenía que ver con la comunión que podías tener alguien con Dios, para tener una comunión completa con Dios. Otro eran acerca del el perdón de pecados. Y al final, bueno, y también me dicen de fiestas solemnes, pero hay una palabra que se repite una y otra vez, por ejemplo, o una frase en el versículo 3, al final dice, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, y lo dice, olor grato a Jehová. En el versículo 7 dice, y de vino para libación ofrecer la tercera parte de un hin, y lo dice al final, en olor grato a Jehová. En el versículo 10 al final dice, en ofrenda encendida, en olor grato a Jehová. En el versículo 13 al final dice, una vez más, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. La idea de todos estos sacrificios, de esos holocaustos, tienen un solo propósito. ¿Y cuál era? Agradar a Dios. Lo que hace diferente en estas indicaciones a lo que ya hemos leído en el libro de Levíticos es que ahora añade que con este sacrificio que tenían que hacer, además tenían que ir acompañado de harina, dice ahí, con flor de harina, que al final va a ser un pan, y también me dice que tiene que ir acompañado de vino. Ahora, aquí hay algo importante que quiero resaltar. Este pan o esta harina y este vino no lo podían hacer hasta que llegaran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos iban avanzando y caminando, ¿por dónde? Por el desierto. ¿Qué es lo único que había en el desierto? ¿Hay pregunta de examen? Maná, excelente. Lo único que tenían era maná. Entonces no podían sembrar y esperar que creciera el trigo para hacer harina. Ellos iban avanzando. Se movía la nube, vamos por la nube. Se movía la columna, vamos atrás de la columna. No había manera de plantar vides también y hacer vino. Entonces lo que está diciendo es, al momento que llegan a la tierra que yo les he dado, los voy a llevar. Bueno, los sacrificios van a ser como los hemos dicho, pero le van a añadir harina o pan y le van a añadir vino. ¿Sí? No lo pueden hacer en ese momento, va a ser hasta el momento que entren y verán la tierra prometida. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Miren lo que dice el versículo 17. Verso 17 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, otra vez, les decía en un principio, está hablando del momento en que llega a la tierra prometida. Y esto hace referencia a algo. Otra vez, van a tardar 40 años. Y si Dios les está dando indicaciones de lo que van a hacer después de 40 años, ¿qué más puedo aprender? ¿Que Dios va a ser fiel con ellos? ¿Que Dios va a cumplir su promesa y no los va a abandonar? ¿Sí?
O sea, Dios va a estar con ellos. Dice, vas a estar 40 años, pero vas a llegar y vas a hacer esto. Y esto me habla de Dios, el cuidado que tiene. Entonces, así como Dios no los va a abandonar a ellos, tenemos que aprender algo nosotros. Dios tampoco tiene pensado abandonarnos a nosotros. De repente suena tan natural y lógico, claro, pues Dios no nos deja, pero muchas veces cuando hemos fallado, cuando le hemos dicho a Dios, ya no quiero fallar, ya no quiero equivocarme, ya no quiero pecar, y caemos, muchas veces pudiéramos pensar de que Dios se va a olvidar de mí, que Dios ya no me quiere, me va a hacer caso, que Dios no me va a escuchar, que soy un hipócrita y muchas cosas. Pero creo que hoy Dios nos quiere enseñar que Él es un Dios fiel, un Dios que nunca nos va a abandonar. Y como leíamos ahorita, que si Él comenzó en nosotros la obra, Él la va a terminar. No planea abandonarnos, porque Él quiere transformarnos para que podamos ser completamente como Él. Porque si no, le pregunta sería, ¿se acuerdan cuando oró Moisés y le dijo, es que tú los has sacado de Egipto? Y la gente va a decir, mira, los sacó de Egipto, no pudo con ellos y van a morir y quedar todos en el desierto. Y la pregunta, y lo vamos a ver más adelante, ¿para qué Dios los sacó? Pues para que Él sea su Dios. ¿Para qué Dios nos ha sacado del mundo? ¿Para qué Dios nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado que nos encontrábamos? Pues para que nosotros entendiéramos y aprendiéramos que Él quiere ser nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, Él nunca te va a dejar. Creo que es una gran promesa. Porque así como somos, que muchas veces fallamos, el saber que Dios nunca me va a dejar, eso es impresionante. Y eso me ayuda a entender cómo Dios, o me ayuda a impresionarme cómo Dios está dispuesto todos los días a darme una oportunidad. Porque fallamos, porque nos equivocamos, porque hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y sin embargo, Él está esperando que todos los días nos presentemos ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es lo que hace a nuestro Dios diferente a cualquier otro Dios que pudiera levantarse. Porque a lo mejor otro Dios, si no le sirves, te desecha. Pero el Dios en el cual nosotros hemos creído, tenemos una promesa que Él estamos en el hueco de su mano y de ahí nadie lo puede arrebatar. Que sus misericordias son nuevas cada día. Y Dios está ahí con nosotros una y otra vez. Dios no cae en ese punto de decir, uy, me has fallado muchas veces, ya no confío en ti. Bueno, en sí, Dios nunca confía en el hombre. Tanto así que llega a decir Dios, maldito el hombre que confía. Pues en el hombre sería ilógico que Dios confiara en nosotros. Pero Él sí es fiel. Y Él está dispuesto a perdonarte una y otra vez si nosotros venimos a Él. Él quiere cumplir su palabra en nosotros. Y es importante que yo pueda entender, si me acerco a Dios, no es por lo que yo hago. Si le puedo alabar a Dios, adorar a Dios, no es por lo que yo hago. Si puedo ser un hijo de Dios, no es por lo que yo hago. Todo esto es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, por eso me puedo acercar, porque Cristo lo ha hecho completamente a mi vida o en mi vida. Entonces, pues Dios sabe que este pueblo va a entrar a la tierra prometida, va a ofrecer sacrificios y ofrenda, como Dios ya lo había dicho, pero también Dios sabe que va a fallar y va a quebrantar sus mandamientos, y entonces por eso está dando indicaciones. Y otra vez, Dios sabe que el pueblo falla y aún así Dios sigue siendo sus Dios. Mira lo que dice el versículo 22 y 23. Dice, cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés,
todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. O sea, les decía ahorita, Dios sabe que el pueblo va a entrar a la tierra prometida y Dios sabe que va a seguir fallando y no va a cumplir lo que Dios les ha pedido, y sin embargo Él va a seguir mostrando su misericordia, porque mira lo que dice, versículo 24: si el pecado fuere hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto con olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Dios está dando las indicaciones. Los sacrificios serán como se habían planeado. Dijimos en un principio, pero será diferente porque había que presentarlas ahora con harina y ahora con vino. Pero de repente Dios dice, cuando alguien se equivoque, dice cuando erréis, cuando no cumplan los mandamientos que ya Dios les ha dado a través de Moisés, pero dice, y fuere por hierro. Hace semanas vimos que era hierro, no sé si alguien se acuerda que es hierro. Cuando alguien peca por hierro, es cuando alguien pecaba involuntariamente. Era cuando alguien pecaba y no tenía una intención de pecar, o no se había dado cuenta que había pecado. ¿Sí? De repente, creo que a todos nos ha pasado que de repente hemos hecho cosas que no sabíamos que era pecado, y decía, yo hacía esto, pero yo no sabía que estaba mal delante de Dios. Entonces, Dios le está dando una oportunidad al pueblo y dice, si el pueblo hubiere pecado involuntariamente, sin querer queriendo, sin darse cuenta a la mejor, entonces está dando indicaciones qué tenía que hacer para ser perdonados y ser reconciliado. Y una vez más, te das cuenta que el que está interesado en tener una relación con este pueblo es Dios mismo. O sea, es Dios dando indicaciones, queriéndoles decir al pueblo, cuando vayan a equivocar, vayan a pecar, les voy a decir cómo pueden restaurar esa relación y cómo pueden ser perdonados. Si fuera la congregación completa, leíamos ahí que tenía que ser un novillo y un macho cabrío. Tenía que hacer esa expiación, ese sacrificio, para que ellos puedan ser, el pueblo en completo podía ser perdonado. Si era solamente una persona que pecó involuntariamente, ahí leíamos que decía una cabra de un año. Pero algo importante, en las dos maneras, al decir expiación, me habla de un sacrificio, me habla que había que haber derramamiento de sangre. Lo que tengo que entender también, aunque me habla que es un pecado por hierro, que no me daba cuenta, fue involuntariamente, tengo que aprender algo. La ignorancia no te absuelve del pecado. Porque si la ignorancia te absolviera del pecado, lo más fácil sería no aprendernos lo que la Biblia dice. Porque es que si como yo no sabía que era malo, bueno, no me puede decir nada. Pero el no saber no te absuelve. Yo creo que la manera más fácil de aprender este ejercicio es si tú vas manejando y te das una vuelta indebida y te ve un tránsito, un oficial, y te detiene.
Y te ibas a decir, ¿qué pasó, oficial? ¿Por qué me detiene? Acaba de dar una vuelta indebida. Y si tú le ibas a decir a ese oficial, ay, no sabía que aquí no se podía dar la vuelta, ¿qué te dice el oficial? Ah, ¿no sabía? Ah, bueno, váyase, no hay problema. ¿Te dice así? Te dice, bueno, a lo mejor no sabía. Le puedes decir, es que no soy de aquí, vengo de visita. Pues lo siento, pero el que usted no sepa o que no sea de aquí no lo absuelve de su responsabilidad. Y el deber ser que te toma la infracción porque cometiste una infracción o un delito. Lo mismo pasa con Dios. El que no sepas que es pecado no te absuelve del pecado. Lo único que te puede quitar ese pecado es la sangre. Porque lo que Dios está diciendo precisamente es esto: tú has pecado, bueno, pues tienes que presentar una ofrenda para derramar sangre. Esto lo dice en Hebreos 9:22. Los que están anotando, Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, este pueblo tenía que presentar esos sacrificios para que sus pecados le fueran perdonados. Y les decía hace rato, el que está interesado en esta restauración o en esta reconciliación directamente es Dios con este pueblo. Y lo que hace Dios al dar estas indicaciones simplemente es al pueblo mostrarles cómo pueden venir a esa reconciliación. Ahora, ¿cómo puedo saber qué es pecado y qué no es pecado? Pues la misma palabra me lo va a enseñar. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. Hablando acerca de Pablo, acerca de su misma experiencia en relación a darse cuenta lo que es pecado. Porque Pablo se creía que era justo, era cumplidor de toda la ley y se sentía perfecto. Pero llega un momento donde él se da cuenta que es pecador. Y creo que esto nos puede ayudar a muchos de nosotros, porque muchas veces pensamos que no somos tan pecadores como hemos quizás o como nos dicen que somos. A veces hemos nacido en un hogar cristiano y a veces podemos decir, pues nunca he fumado, nunca he tomado, nunca he bailado, nunca he hecho cosas malas, mis pecados es desobediencia, entonces yo no me siento tan pecador. Y de repente pudiéramos pensar de esa manera, y ese es un error, porque lo mismo para Dios es matar a alguien que mentir. Lo mismo es robar, ¿sí?, que la idolatría. Entonces, mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, Pablo está comentando cómo él se dio cuenta que había pecado en su vida y que él era un codicioso, pero no sabía que era un pecado, que era codicioso, hasta que no leyó en la ley que decía, no codiciarás. Y creo que eso me ayuda a mí a poder darme cuenta que la manera en que yo vivo muchas veces me lleva a estar pecando. Yo no sé si te has dado cuenta, ¿no? Hace unas semanas hablamos de la queja y vimos cuántas veces nos hemos quejado. Muchas veces. Después hablamos de la murmuración. ¿Cuántas veces hemos murmurado? Pues también. La semana pasada vimos de la incredulidad. ¿Cuántas veces hemos dudado de Dios? Entonces, cuando yo voy leyendo la palabra y voy leyendo lo que Dios nos dice, al final me doy cuenta que realmente he pecado. Y es algo que yo tengo que darme cuenta.
Porque al momento de estar leyendo lo que a Dios no le agrada, me lleva a conocer mi condición delante de Dios. Antes no conocíamos mucho de la Biblia y yo lo he dicho muchas veces. El estar en una iglesia como esta, donde se lea la palabra verso a verso y se explique la palabra versículo a versículo, es peligroso. Porque no hay manera de decirle a Dios, el pastor no nos dijo. En la iglesia no nos lo enseñaron. Ahora, esta no es la idea para que bueno, vamos a otra iglesia mejor, ¿verdad? No, porque otra vez, la ignorancia no te absuelve de tu pecado. Lo importante es darme cuenta en que estoy mal para poder pedir a Dios que pueda cambiarme. Y en nosotros es lo mismo. Si hemos fallado, si ha sido por ignorancia, lo que necesitamos es que alguien nos perdone. Tenía que haber derramamiento de sangre. Alguien tenía que pagar por el pecado que nosotros hemos cometido. Y ese pecado, ese derramamiento de sangre, ¿quién lo dio? ¿Quién lo hizo? Jesús. Lo que estamos viendo en esta semana, el recordar la cruz, la pasión de Cristo, precisamente es eso, entender que Él vino a este mundo a morir, a derramar su sangre, a pagar una deuda que nosotros, cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Y tienes que entenderlo, esto no es religión, esto no es lavarte el coco, todos nosotros hemos pecado. Todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos hemos hecho cosas que a Dios no le agrada y eso nos hace pecadores. Y la Biblia me dice que ningún pecador puede acercarse a Dios porque Él es santo. Y si algo impuro llega delante de Dios, es consumido. Y entonces, así como Dios está dando indicaciones que el pueblo tiene que hacer para poder tener una relación con Dios, así Dios nos ha mandado a su Hijo, porque es a través de Cristo que tú y yo podemos acercarnos completamente a Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. Dios lo establece desde el inicio. Hay una congruencia en todo. Los sacrificios del animal, como tenía que ser derramado, degollado, derramar su sangre para el perdón, para cubrir de pecados, es lo mismo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él es el cumplimiento. El problema es que si Cristo no hubiera venido, habría que haber hecho sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero la Biblia me dice que Jesús lo hizo una vez y para siempre. Mira, veamos algunos pasajes. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice así: y por medio de Él, aquí se hace referencia a Jesús, lo puedes leer en tu casa, que habla de Jesús. Y por medio de Él, Jesús dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué vino Jesús a hacer? A derramar su sangre en la cruz de Calvario para poder reconciliar al mundo con Dios. Vino a hacer esa paz. La Biblia me dice que éramos enemigos de Dios porque hemos pecado. El hombre no puede acercarse a Dios porque es pecador. Pero Jesús vino a reconciliarnos. ¿Para qué? Para que a través de su sangre podamos tener paz con Dios. Segunda de Corintios 5 del 17 al 19 también, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 del 17 al 19 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Te das cuenta? El que está
preocupado en esa reconciliación, ¿quién es? Dios mismo. El que somos una nueva criatura, todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo. Lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo a través de Cristo. Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A qué vino Cristo? A reconciliarnos con Dios. Otra vez. Si no fuera por este tiempo lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros no pudiéramos ni acercarnos a Dios, no podríamos tener nada de parte de Dios, no pudiéramos ser olor grato a Él, no pudiéramos alabarle, no pudiéramos adorarle, no pudiéramos tener nada con Dios. Nada. Por eso es tan importante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él vino y tomó la forma de hombre, de carne. Él tenía que ser semejante a todos sus hermanos. ¿A quién? A nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, en Dios no hubo pecado, en Jesús. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Jesús vino a este mundo para perdonar pecados. A eso ha venido. A quitar el pecado del mundo, a quitar lo que nos separaba de Dios, a quitar lo que estorbaba para que juntos pudiéramos acercarnos delante de Dios. Entonces, hemos hablado esta primera parte acerca de aquellos pecados que alguien comete de una manera sin querer queriendo. Pero me habla también de pecados en que se hacen con intención. Regresemos a Números 15, versículo 30. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, o sea, el judío o cualquier otro que fuera extranjero y que viviera con ellos y fuera parte ya del pueblo, así el natural como el extranjero, dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esta segunda parte de este pasaje de Números me habla de aquella persona que peca con soberbia. En el original, esta palabra soberbia me habla de mano alzada. O sea, como si alguien tuviera el puño frente a Dios y pecara con esa actitud, como que lo hace adrede delante de Dios. En un diccionario hace referencia a esto. Es un hecho deliberado, audaz y atrevido de transgresión en contra de la autoridad divina, teniendo toda evidencia que está mal hecho. O sea, es una persona que sabe que eso está mal y de una manera de soberbia, lo hace sin importar lo que Dios diga y lo que Dios piense. Eso es. Dice ahí, ultraja a Jehová, y eso es blasfema contra Dios o ofende a Dios. Y ahí me dice la consecuencia: por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona y su iniquidad caerá sobre ella.
O sea, me habla de alguien que no le importa pecar, ofender y menospreciar la palabra de Dios en ningún momento. Alguien que deliberadamente va a pecar y se levanta contra Dios. Ahora me dice que esta persona tiene que ser cortada enteramente. ¿Y cómo puede ser una persona cortada enteramente? Bueno, precisamente habla de muerte. Entonces, esta ofensa delante de Dios, esta actitud es tan mala, en el cual Dios dice que no hay sacrificio y no hay perdón para este pecado. Son personas que no les interesa para nada una relación con Dios, no quieren saber nada de Dios y quieren vivir a su manera. Pecan descaradamente delante de Dios. Y pareciera que Dios dice: ok, no quieres saber nada, no quieres tener nada conmigo, no lo tendrás nunca. Entonces, y entonces hay un ejemplo. Mira el ejemplo que viene ahí en Números, verso 32. Entonces los hijos de Israel, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. A los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremensiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Este hombre es alguien del pueblo. Él sabe que tenía que guardarse el día de reposo, pero este hombre deliberadamente está haciendo lo que él cree, lo que él piensa, está desobedeciendo, y de una manera muy probable de soberbia, porque Dios había dicho que eso no era permitido. Mira, leamos nada más como referencia a esto, Éxodo 35:2. Éxodo 35:2 y 3 dice así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Si este hombre estaba buscando leña, ¿para qué creen que quería la leña? Pues para encender un fuego, ¿no? Dios había dicho claramente que cualquiera que hiciera trabajo iba a morir en el día de reposo, y que no deberían de encender fuego en ninguna manera, en ninguna morada. Éxodo 31:14 dice, Éxodo 31:14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, regresando a Números, ¿qué está haciendo esta persona? Pues está rompiendo el mandamiento de Dios, profanando el mandamiento, y eso que está haciendo trae consecuencias. Dice claramente que ya no hay sacrificio para él, que la persona que hizo esto merece la muerte, y que lo que hacen, lo llevan a la cárcel, porque aunque sabía que tenían que morir, no sabían de qué manera tenía que morir. Y entonces buscan a Dios, y Dios contesta y dice: hay que apedrearlo. Toda la congregación fuera del campamento, o saca la congregación fuera del campamento y lo tienes que apedrear. Y te digo algo, creo que esto no es fácil, ¿no? Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría a lo mejor tener una persona enfrente, agarrar una piedra, aunque Dios lo haya dicho, y hay que tirarle para matarlo. No es fácil. Pero estamos hablando de algo que Dios ha establecido, un juicio sobre esta persona, porque él deliberadamente rompió con lo que Dios ya había establecido.
No solamente eso, sino que al momento que el pueblo lo está apedreando para acabar con él, es una manera del pueblo, una enseñanza para que el pueblo aprendiera lo que va a suceder a aquellos que quebrantaban el día de reposo. La Biblia me habla claramente que la paga del pecado, ¿qué es? En el pecado hay consecuencias. Y quiero que lo entendamos, porque a veces pecamos y pensamos que no sucede nada. Va a haber consecuencias. Y tienes que entender. Ahora, yo creo que que entendamos bien este punto. No queremos hablar y decir, es que yo sabía que no tenía que mentir y mentí, ya no me puedo perdonar este pecado. No estoy hablando de ese tipo de pecado, sino estamos hablando de alguien que de una manera deliberada se levanta y desafía a Dios y se levanta contra Dios diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera, no me importa lo que tú me estés diciendo. Y hablo de esa actitud, porque muchas veces sabemos que no podemos hacer algo y pecamos, y sería un error pensar que entonces, como yo sabía que no debía de pecar y pequé, entonces ya no hay perdón para mi vida. Y no estoy hablando de eso, porque Dios sabe que vamos a seguir pecando y que no somos perfectos. Pero estamos hablando de aquel que se levanta contra Dios y no le importa nada de lo que Dios ha establecido. Incluso es alguien que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, sabe que Cristo vino a morir por nuestros pecados y no le importa nada y se levanta contra Él. Y una persona de esa manera, es difícil que pueda venir a Dios. ¿Por qué? Porque se está levantando contra Dios mismo. Y estando consciente de quién es Él, se levanta para poder blasfemar o hablar en contra de Dios. Es alguien que tiene esa actitud. Entonces, si regresamos a Números, Dios está dando instrucciones de qué es lo que tienen que hacer al llegar a la tierra prometida. Sacrificios, derramamiento de sangre, tiene que haber pan y vino para ser reconciliados. Hemos visto que si alguien ha pecado y busca a Dios, Dios le perdona. Pero si hay alguien que se levanta contra Dios, ese tenía que morir. Y mira lo que Dios sigue diciendo, verso 37, Números 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Ahora Dios da unas instrucciones. Da unas instrucciones de poder ponerse en las esquinas de sus vestidos, en sus bordes, un cordón. ¿Saben lo que es una borla? Una borla es cuando alguien se va a graduar ¿cómo se llama? El birrete. El birrete trae como algo que les cuelga, ¿no? Que es como una bolita con unas mechas o algo así. Bueno, algo así. Ellos tenían que ponerse, iba ahí entretejido un cordón azul. Y lo tenían que ponérselo ellos con la idea de recordar los mandamientos que Dios había establecido. E incluso dice ahí, era para poner los mandamientos por obra y no mirar con el corazón ni con los ojos, para que no hagan lo malo delante de Dios. Muchas veces se nos dice o pensamos que la manera en que tenemos que actuar
tiene que ser con lo que el corazón nos guíe o nos dirija. Pero tenemos que aprender algo. La Biblia me dice que engañoso es el corazón. Incluso el corazón sigue caminos que para nosotros pueden parecer caminos de bien, pero al final son caminos ¿de qué? ¿Por qué? Porque puede ser que tú digas, no, yo pienso diferente. No, yo no creo lo que aquí están diciendo. No, yo creo, Emma, mi corazón me hace sentir que es así. Y la Biblia claramente te dice, cuidado. Porque no se trata de lo que tu corazón cree, piense, sino es lo que Dios está diciendo. Aquel que sigue a Dios va a seguir su voluntad. Aquel que quiere seguir su propia vida, bueno, pues va a hacer su voluntad y hace un lado a la voluntad de Dios. Mira, Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Estamos ya por terminar. Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Me habla que una persona que está cometiendo pecado, está en sus delitos, ofendió a Dios, se encuentra espiritualmente muerto, enemigo de Dios y alejado a Dios. Pero Él vino a darnos vida. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cualquier persona que quiera hacer su propia voluntad, que siga sus propios deseos, sus propios pensamientos y quiera vivir en la carne, automáticamente los lleva a estar viviendo en pecado. Y eso me habla que estoy muerto espiritualmente. Y solamente Cristo puede transformar nuestra vida a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, y que pongamos nuestra fe completamente en Él. No hay otra manera. Último versículo en Números 15:41. Y creo que el versículo es muy importante. Hace rato lo mencioné y lo voy a volver a decir. Yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Sería lo mismo que hoy Dios te dijera a ti: yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de este mundo, del pecado, de la esclavitud, del pecado, para ser vuestro Dios. Lo que Dios quiere es que tú vivas para Él y camines para Él y vivas todo para Él. Todo esto te tiene que llevar a que Dios quiere ser tu Dios, el Señor de tu vida, el dueño de todo. Que tú te entregues completamente a Él para que puedas recibir los beneficios que Dios tiene para ti. Quizá la manera más fácil es pensar en un hombre muy rico, millonario, que le está proponiendo matrimonio a una mujer que a lo mejor no es rica, a lo mejor no es ni de buena familia, pero ese señor o esa persona, ese joven rico, le dice: si tú te casas conmigo, si tú estás dispuesta a venir conmigo, todo lo que yo tengo va a ser tuyo. Lo único que tiene que decir esa mujer, ¿qué es? Acepto. Y un día delante del juez le dice a tal persona: señorita, ¿usted acepta como su esposo a este hombre? Y si él dice acepto, en ese momento todos los beneficios de esa persona vienen a caer sobre ella, simplemente por aceptar.
De la misma manera, cuando nosotros aceptamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, todos los beneficios que tiene Cristo, toda su gloria, su gracia, su santidad, viene a ser parte ¿de quién? De su iglesia, de nosotros. Así tan sencillo es. Y eso es amor. Entonces, Dios no ha terminado contigo. Si Él empezó la obra, Él la va a perfeccionar. Y si llegas a pecar, ¿qué me dice la palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, interesante porque ¿se acuerdan que vimos que los sacrificios eran los mismos? Simplemente se añadió pan o harina para hacerse pan y vino. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿qué tanta relación podemos aprender el día de hoy, en esta semana? ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se hacían antes, pero tuvo que ser añadido pan y vino. Y cuando Jesús viene a hacer su sacrificio en la cruz de Calvario, al momento que está con sus discípulos, Él les explica y les dice, tomando un pan y partiéndolo, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomando después la copa, dice, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ese pan y ese vino representa el sacrificio que Cristo va a hacer en la cruz de Calvario. El día domingo vimos la entrada triunfal, declarándolo y proclamándolo Rey de Reyes, Señor de Señores, y diciéndole, sálvanos. Pero ahorita, de manera simbólica, va camino a esa cruz, a derramar su sangre, a ser herido, partido, golpeado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no sufriéramos. Y yo creo que eso es impresionante. Lo decía el domingo. La paga del pecado es muerte. Alguien pecó, alguien tiene que pagar las consecuencias. En aquel tiempo era un animal, un novillo, un macho cabrío, una cabra. Alguien tenía que pagar. Y el animal tomaba el lugar de la persona para que sus pecados se perdonen, sean perdonados y ser reconciliado con Dios. Cuando vino Cristo, Él vino a ser el Cordero de parte de Dios, sin mancha, sin pecado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Un sacrificio y para siempre. Si de repente te preguntaras tú, es que no entiendo por qué Cristo tuvo que morir en la cruz de Calvario, espero que hoy lo puedas entender. Porque si no había derramamiento de sangre, yo no había podido haber perdón de pecados y no me podía acercar a Dios, no me podía reconciliar con Dios. Cristo vino a hacer un sacrificio uno y para siempre por todos nosotros. El sacrificio lo pagó Él. Lo que teníamos que pagar tú y yo lo pagó Él. Cada golpe, cada azote, lo bofetearon, lo escupieron, es para que tú no sufrieras ese dolor. Y todo fue por amor. Y le seguimos fallando. Y nos seguimos equivocando. Y a veces no obedecemos. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque Él es fiel y Él nunca nos va a abandonar. A ese Dios nosotros le hemos creído.
Un Dios que fue a la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él. Por eso les digo, lo que hacemos, lo que estamos viendo esta semana, de que cambió la historia del mundo, si tú lo entiendes, puede cambiar tu vida para siempre.